Hebreos capítulo 10, verso 1. Amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por lo mismo sacrificio que se ofrece continuamente cada año a ser perfecto a lo que se acerca. Amén. Amén. Ahora 1 Tesalonicenses 4:15. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:15. En adelante. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. O sea, no procederemos, no seremos delanteros, Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. No seremos delanteros en otra versión. Porque el Señor mismo con voz de mando, que voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento, ¿verdad? La voz, el mensaje lo hemos titulado La voz de arcángel en sombra y realidad. La voz de arcángel en sombra y realidad. ¿Cómo en sombra la voz de arcángel? ¿Dónde estuvo la voz de arcángel? La voz de arcángel, ¿verdad? Que es el mismo Cristo, no es otro. Es el mismo Cristo. Voz de aclamación era Cristo en un profeta. Voz de arcángel, Cristo en la nube. Y eso lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre masculino a femenino. Siempre en las edades, siempre escribe al ángel, ¿ves? Masculino, escribe al ángel, masculino. Pero pasaba a femenino, ya dice en Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel, ¿ves? Escribe al ángel masculino. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Iglesia es mujer. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Iglesia es mujer. Apocalipsis 2:7 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la mujer. ¿Qué es mujer? ¿Qué es iglesia? Mujer. ¿Sí o no? Simbolismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, sombra. ¿Qué son sombras? ¿Qué es la voz de arcángel en Génesis si es una sombra? ¿Verdad? El padre de la fe, Abraham. ¿Qué es la voz de arcángel? La voz de arcángel, yo predico un mensaje que lo titulé La voz de arcángel del octavo día. El octavo día es la misma voz de arcángel, porque el octavo es el ser eterno. El octavo es Jesucristo. No hay un octavo terrenal. Ahí no entra William Soto Santiago, no entra Félix Jocú, no entra José Braham, nada, no hay lugar bíblicamente para un octavo mensajero. El octavo es nuestro Señor Jesucristo. Y fue la octava fotografía, 1963. Eso está en la revista Live, en Cosas Misteriosas, ¿sí o no? El rostro de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 10:1. Y vi descender del cielo un ángel
fuerte, con un librito en sus manos, un librito abierto, ¿sí o no? Entonces, sombra, la voz de arcángel en sombra y realidad. Ahora, aquí en Génesis, ¿qué era la voz de arcángel? Génesis, capítulo 17, verso 12. Dice, y edad de 8. 8 es eternidad. El número 8 significa un nuevo día, un nuevo pacto. El número 8 significa eternidad. Eso es lo que significa el número 8. Y de edad de 8 días será incircuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, y cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe de ser incircuncidado, el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, pacto perfecto. Y el varón incircunciso, el que no hubiese circuncidado la carne de su propicio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Ve? Dijo también Dios a Abraham, Saraí tu mujer, no la llamarás Saraí, mas Sara será su nombre. Amén. Abraham, ¿ve? Abraham, Dios le pone H-A-M, Abraham. Saraí ya no será Sara, será Sara. Le pone H, Sara. Entonces, masculino y femenino, al octavo día todo debe de ser incircuncidado. ¿Ve? Después de las 7 edades entra el octavo día. El octavo día, Levítico 23, 36. 7 fiestas. Ofreceré encendida a Jehová. Al octavo día tendréis santa convocación. Amén. Voy al caso el octavo día, el ser eterno. El primero Tesalonicenses. Oigan esto. Los que durmieron en Cristo, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? Los que durmieron en Cristo, ellos duermen, ellos tienen que ver muerto con la voz de arcángel. Ellos tienen que ver muerto con la voz de arcángel. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos capítulo 8, verso 11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su espíritu que mora en vosotros. No es que va a morar, mora. Amén. Todos los que murieron en las edades, ellos murieron, ¿verdad? Con la resurrección, porque ellos van a resucitar. ¿Ve? Ellos escucharán la voz, ¿verdad? Y resucitarán, pero ellos tienen ya ellos tienen la voz. Los muertos en Cristo resucitarán primero. San Juan 14:3, me tomaré a mí mismo. ¿Y quién es el mismo? Él es la resurrección. San Juan 11:25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Porque Él es la resurrección. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. Amén. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Romanos 14:7 dice, sea que muramos o sea que vivamos del Señor, somos. Amén. 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 Ahora, tenemos que tener base y escritura para saber que todos los que murieron en las edades en Cristo,
¿verdad? Murieron también con la voz de arcángel. No estaba la voz de arcángel en su plenitud. Porque Pablo dice, nosotros los que queremos. Pablo se metía también en los muertos en Cristo. Pablo se metía en los que vivía. Pablo no se metía en los muertos en Cristo. Pablo dice, y nosotros los que queremos seremos transformados. ¿Sí o no? Amén. No seremos delanteros. ¿No? ¿Por qué? Porque ambos tienen la voz. Los muertos que murieron tienen la voz de arcángel. Si ellos no tienen la voz de arcángel, ellos no van a resucitar. En la primera resurrección no van a resucitar. Ellos resucitan en la segunda resurrección, ¿sí o no? Porque hay dos resurrecciones. La primera resurrección son los muertos en Cristo, resucitarán primero. Y estos cuerpos tienen que ser transformados. Esta transformación y los muertos en Cristo, ellos están ahorita, los muertos en Cristo ahorita están en un cuerpo teofánico. Pero ellos están en lugares celestiales en Cristo Jesús. Los huesos están ahí en la tierra, pero ellos están en un cuerpo teofánico. Nosotros que queremos, seremos transformados. Nosotros vamos a ser en un cuerpo glorificado, porque el cuerpo de Dios también va a ser glorificado. Amén. Amén. Porque cuando el hermano Graham pasó más allá de la cortina del tiempo, él vio unos cuerpos de 18 a 20 años. Eso eran cuerpos teofánicos, pero ellos vuelven a la tierra para entrar en cuerpos glorificados. Amén. Amén. Entonces, la voz de arcángel en sombra y realidad. Seguimos hablando. Abraham, 7 letras. ¿Figura de quién? De William Mario Branham, el padre de la fe. ¿Qué fe? Revelación. ¿Sí o no? ¿Ve? Al octavo día del circuncidado. Génesis 17, 24 dice, era Abraham. Aquí se aparece, sí, aparece HM, 7 letras. ¿Ve? Abraham, 7 letras. ¿Ve? Era Abraham de edad de 99 años cuando incircuncidó la carne de su prepucio. 99 años. Ahora, en Abraham, el padre de la fe, y en Sara, en Saraí, ¿verdad? Cuando le cambia el nombre en Sara, ya ellos, Abraham y Sara, tuvieron la voz de arcángel. ¿Por qué ellos tuvieron la voz de arcángel? Porque sus cuerpos fueron transformados. Amén. Sus cuerpos fueron transformados, ¿sabía usted eso? Amén. Ya en ellos estaba la voz de arcángel. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que van a tener la voz de arcángel? La única voz que puede transformar estos cuerpos es la voz de arcángel. ¿Sí o no? Amén. ¿Ve? El padre de la fe y su esposa ya tenían la voz de arcángel, porque su cuerpo aquí en la tierra, sus cuerpos fueron transformados. Un hombre de 100 años y una mujer de 90 años iban a tener un hijo. Jamás. Jamás. Por la ciencia, ya Sara, ¿verdad? Ya Sara no podía tener hijos, por la ciencia. Pero para Dios nada es imposible. ¿Ve? Porque el Señor le dice aquí en Génesis 18. Vamos a leer el verso 6. Dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda, a Sara, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo de recodo. Y corrió Abraham a la vaca, y tomó el becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol. Comieron y dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, y Sara, tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada.
Y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, que era el periodo. ¿Sí o no? Le voy a contar. Y dice, y se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor viejo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ya tenía 90 años y ahora tenía 100. ¿Ves? Es el tiempo de que Dios está visitando a Sara. Amén. Ya Dios se llevó a Abraham, ¿sí o no? Ahora Dios visita a Sara. Amén. ¿Quién va a tener la voz de arcángel? Sara. ¿De qué se embarazó Sara? Y Sara, figura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Figura perfecta. Ahora, no era la voz de arcángel en su plenitud, ¿no? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Amén. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Amén. ¿De quién era ese hijo? Isaac. ¿Figura de quién? De la voz de arcángel. Y Sara, figura perfecta de Jesucristo. Isaac fue llevado por Abraham para ser crucificado, ¿sí o no? Y apareció un cordero. Amén. ¿Por qué? Porque era figura, era sombra de lo que había de venir. ¿Ven? En todas las edades, 7 edades, representando 7 mujeres, ¿sí o no? 7 ángeles representando a Cristo, ¿sí o no? ¿Ven? Siempre vemos que Dios, en Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. De ese después de Cristo. Del 53 al 170 el apóstol Pablo, Apocalipsis 1, escribe al ángel, el hombre, escribe al ángel, un hombre, de la iglesia en Éfeso, mujer. ¿Verdad? Apocalipsis 2:8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12 escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín. ¿Sí o no? Iglesia se refiere a mujer. Efesios, Esmirna, Pérgamo, mujer. ¿Sí? Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520, ¿sí o no? Apocalipsis 2:12 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Número de gracia, ¿sí o no? Número 5, Martín Lutero. Gracia de Dios. 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, One Way, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia La Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963, ¿sí o no? Hermano Branham nació en 1909 y partió en 1965, ¿sí o no? La edad de la Odisea comenzó en 1906 en la calle Insusa. ¿Ves? Un avivamiento, el avivamiento pentecostal, con William Simon, un hombre de color, tuerto. Empieza el Espíritu Santo, que comienza las edades y termina las edades el Espíritu Santo. Amén. Los mensajeros fueron instrumentos en las manos de Dios. El hombre representaba a Cristo, Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, el hermano Branham. Cristo era Cristo. ¿Ves? Masculino.
Cuando Dios habla, escribe al ángel masculino. Cuando dice, escribe al ángel de la iglesia y mujer. Femenino. Apocalipsis 2:7 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí o no? Amén. Iglesia es mujer. Que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las mujeres, ¿sí o no? Amén. Amén. Específicamente a la iglesia de Éfeso, pero eso era para muchas iglesias. Iglesias son los seres humanos, no son las cuatro paredes esas que vemos. ¿Ves? Somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿sí o no? Amén. Apocalipsis 2:11, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Oiga que no dice el Espíritu, no dice Apocalipsis 2:7, el que tenga oído oiga lo que Pablo dice. Pablo era el mensajero, ¿sí o no? El que oyó a Pablo oyó el Espíritu Santo. El que oyó a Irineo oyó el Espíritu Santo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Hueli y al hermano Branham, ¿sí o no? Amén. La mujer representa a iglesia. Ellos representaban a Cristo, ¿sí o no? Amén. Amén. ¿Ve? Abraham, Sara. En este tiempo vendré y visitaré a Sara, no a Saraí, pues ya le había cambiado el nombre. Sara, ¿sí o no? De la voz de arcángel en sombra y realidad. Allá eran sombra. La voz de arcángel, sombra en el octavo día. ¿Ve? Génesis 17:12, al octavo día será todo incircuncidado. ¿Ve? Dios no incircuncidó en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en la quinta edad, en la sexta edad, en la séptima edad. Dios incircuncida en el octavo día. Eternidad. Lucas 2:21, el Señor se incircuncidó al octavo día. Lucas 24, el Señor resucitó al octavo día. Apocalipsis 8, Dios abre el séptimo sello en el octavo. 8, eternidad. Amén. ¿Sí o no? ¿Qué significado tiene el número 8? En las religiones representa la resurrección, el inicio de un nuevo tiempo, la redención, ya que Jesús resucitó el día 8, el primer día de la semana. No tiene la semana 8 días, tiene 7 días, pero el primer día de la semana es el domingo, no es el lunes, es el domingo. ¿Ve? Y si uno suma 7 más 1, 8. ¿Sí o no? 8 es eternidad, pacto, nuevo inicio, ¿sí o no? Ese es el 8. La voz de arcángel en sombra y realidad. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 21. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 21. Un hombre, un profeta muerto tenía la voz de arcángel. ¿Cómo es eso? Los muertos en grito tienen que tener la voz de arcángel. Si el espíritu de aquel, lo dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿sí o no? Que levantó de los muertos a Cristo Jesús está en vuestro cuerpo, también vivificará los muertos en Cristo. No seremos delanteros. No seremos delanteros, ¿sí o no? Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 21. Vamos a leer el verso 20. Dice, murió Eliseo y lo sepultaron, perdón. Murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando en el año, vinieron banda armada de moabitas a la tierra. Y aconteció que al
sepultaron uno a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojando el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre su pie. Amén. Eliseo todavía tenía, dice el hermano Abraham, Eliseo tenía la unción. ¿Sí o no? Tenía la unción. Y si ese cuerpo estaba muerto, lo tiraron arriba del cuerpo de Eliseo, o sea, no del cuerpo, de la tumba de Eliseo, de la tierra donde habían enterrado. Eliseo se levantó. ¿Qué tenía Eliseo? Eliseo tenía la voz de arcángel. ¿Sí o no? Porque ¿quién levanta la voz? Los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo, ¿quién no levanta la voz? De arcángel. ¿Sí o no? Amén. No seremos delanteros. Ni los que vivimos ni los que están muertos. ¿Por qué? Porque ambos tienen la voz de arcángel. Por eso Pablo dice, sea que vivamos, sea que muramos del Señor, somos. Si el espíritu, dice Pablo no dice si está vivo o está muerto, dice si el espíritu de aquel que levantó de los muertos en Cristo Jesús mora en vosotros, sea que mora, si partimos, si dormimos. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros lo que queremos seremos transformados. ¿Sí o no? Este hombre tenía el poder vivificador, así que dice el hermano Abraham. Eliseo tenía el poder vivificador. ¿Ve? En Eliseo muere, pero en Eliseo está la resurrección. Los muertos en Cristo y nosotros lo que queremos no seremos delanteros. ¿Por qué? Porque ambos tienen la voz de arcángel, no en su plenitud. Sus hermanos se equivocan. Me han enviado muchos mensajes, hermano, estoy enterrado, hermano, mire, vea este mensaje, oiga este mensaje. Amén. Pero es una revelación. ¿Sí? Es una revelación que solamente Dios se la puede dar al individuo. ¿Ve? Y siempre, cada vez que Dios levanta un mensajero, ese mensaje reposa, ¿verdad? Y hay un cambio de nombre en todas las edades. ¿Qué iba a la iglesia en Éfeso? ¿Ve? Ese ángel fue Pablo. La iglesia se llamó Éfeso. De plural, de singular pasa a plural. Pasa a la mujer. Del hombre que era Pablo pasó a Efesio, que es una mujer. La iglesia siempre es mujer, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese mensajero se iba, pero el mensaje quedaba en un cuerpo místico. Ese cuerpo místico es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Efesios 4:12. Para edificación de los santos, para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo místico, ¿sí o no? Amén. La voz de arcángel en sombra. ¿Ve? Sombra es Sara, Abraham. Ellos tenían la voz de arcángel. Sus cuerpos fueron transformados y después ellos murieron otra vez. ¿Sabía usted eso? Sara muere y después muere Abraham también. Y Abraham tuvo más hijos. ¿Sabía usted eso? ¿Ve? Pero era una sombra, una figura ya. Como dijo el primer mensajero del apóstol Pablo. La ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. ¿Sí? Siempre cuando un mensajero se va, hay un cambio de nombre. Terminó el tiempo de Pablo, ya no es Efesio, ya pasa a ser tanto el nombre masculino como femenino cambia. ¿Sí? Porque cambió, ya no era Pablo, ya era Irineo. ¿Cómo se llamaba la iglesia? Ya no se llamaba Efesio, se llamaba Esmirna. ¿Sí o no? Amén. Singular, plural, siempre había un cambio. Pasó a Martín, hay un cambio. Ya no se llamaba Irineo, se llamaba Martín. ¿Cómo se llamaba la iglesia? Pérgamo. Pasó a Colombo, ya no se llamaba Martín, se llamaba Colombo. ¿Cómo se llamaba la iglesia? Tiatira. Ahora dice Pérgamo, casamiento. Tiatira, mujer dominante. Para que veamos que siempre masculino, femenino.
Sardis. ¿Ve? Martín escribe el ángel de la iglesia en Sardis. ¿Ve? El ángel fue Martín Lutero. La iglesia se llamó Sardis. ¿Sí o no? ¿Ve? Siempre hay un cambio. Siempre hay un cambio. Del cuerpo singular pasa a un cuerpo plural, un cuerpo místico. Se va de mano braja. Le da de la Odisea que es una mujer, ¿sí o no? Pero esa mujer, la Odisea rechaza el mensaje. Mano braja dice figura perfecta de la reina Bati. La reina Bati es la iglesia pentecostal. No se quiso presentar porque era hermosa, porque era bella, porque era rica. No se quiso presentar frente al rey Asuero. Figura perfecta del Señor Jesucristo. 7 eunucos tuvo el rey Asuero. El eunuco número 7, Memuca, 7 letras. Figura perfecta de William Mario Branham, ¿sí o no? Fue el que aconsejó al rey. Le dijo, rechaza a esta mujer. Aun cuando es hermosa, rechaza. Porque si no, todas las mujeres van a ser como ella, van a ser soberbias. ¿Ve? Y todas las mujeres van a ser como la reina Bati. Van a ser soberbias como la iglesia pentecostal. Nosotros no tenemos necesidad de nada. Mira, Dios envió un profeta. Nosotros somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Estamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos empresas, tenemos pozos petroleros, tenemos dólares, tenemos euros. No necesitamos nada. Igual que la reina Bati, una mujer soberbia, ¿sí o no? Y Dios la rechaza. ¿Sí o no? ¿Ve? Por eso el mensaje lo hemos titulado La voz de Arcángel en sombra y realidades. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros lo que queremos seremos transformados. No seremos delanteros. Ambos tienen la voz de Arcángel. Los que están muertos tienen que tener la voz de Arcángel. Para que puedan resucitar tienen que tener la voz de Arcángel. Mano, pero eso suena como una locura, ¿verdad? ¿Cómo van a tener la voz de Arcángel si ellos van a recibir la voz de Arcángel? Pablo en Gálatas 2:20, Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Los muertos en Cristo están en lugares celestiales. Amén. Los muertos en Cristo están en un cuerpo teofánico. Amén. Amén. En lugares celestiales. Y nuestra alma está en lugares celestiales. ¿Sabe usted eso? Lo dice el primer mensajero. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 1. ¿Por qué Pablo habla 2 veces de la resurrección? El primer mensajero, el apóstol Pablo. Efesios capítulo 1. ¿Verdad? Perdón, Efesios capítulo 2, verso 1. Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Verdad? Nos dio vida en estos cuerpos, andábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué es pecado? Fumar, beber, bailar, matar, secuestrar, violar. Todo eso es pecado. No. Dios trajo un profeta y dijo, esos son atributos del pecado. El único pecado que Dios no perdona es no creer su palabra. Amén. No creer la palabra de Dios. Ahí dicen los religiosos, no, Mateo 12:32 dice que toda blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y el que no cree la palabra que está haciendo está blasfemando. ¿Verdad? Amén. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. No creer es blasfemar contra el Espíritu Santo. Amén. Amén. Os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Amén. Pablo dice eso y ahora vamos a leer el verso 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Justamente con Cristo, por gracia soy salvo. Amén. Amén. Verso 6. Justamente con Él nos dio dice, justamente con Él nos resucitó a sí mismo
y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Los muertos en Cristo están en lugares celestiales, en cuerpos teofánicos. Usted y yo, nuestra alma tiene que estar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestra alma, no este cuerpo, nuestra alma tiene que estar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios resucitó estos cuerpos. Andábamos muertos en delito. Pero Dios también va a transformar estos cuerpos. Dios tiene que transformar, porque Pablo dice en 1 Corintios 15:50, dice, la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Amén. La carne y la sangre no heredarán. Si usted muere, usted tiene que morir con la voz de arcángel. Aún los que murieron en todas las edades, ellos murieron con voz de arcángel. ¿Ve? Ellos murieron con voz de arcángel porque ellos van a ser resucitados. Por eso el hermano Braja predicó un abismo llamando a otro abismo. Si hay un abismo que llama, hay un abismo que responde. Amén. Amén. Si la voz de arcángel llama, ¿quién va a responder? La voz de arcángel, porque ellos murieron en Cristo. ¿Y quién es la resurrección? Cristo es la resurrección. Amén. Amén. El mismo Señor. Con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Amén. Amén. Cada vez que hacía un mensajero había un cambio de nombre, un cambio de mensajero, un cambio del nombre de la iglesia, un cambio de nombre de mensajero, ¿sí o no? Se va el hermano Braja, ¿cómo se llama? ¿Qué voz queda en el cuerpo místico? Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. El espíritu y la esposa. ¿Ven? Ya hoy la esposa no es voz de aclamación, es voz de arcángel, porque es el mismo Cristo. Amén. Es el mismo Cristo, no es otro Cristo, es el mismo Cristo. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Los muertos en Cristo, ellos tienen la voz, ellos tienen la resurrección. Y nosotros que queremos transformados tenemos que tener la resurrección. Amén. Si morimos sin la voz de arcángel, no vamos a ser resucitados, porque Pablo dice, si el Espíritu. Ahora ya Eliseo era la ley, imagínense. Y agarraron a este muerto y lo tiraron arriba Eliseo tenía poder vivificador. ¿Qué es el poder vivificador? Voz de arcángel. Si usted y yo morimos en Cristo, tenemos la voz de arcángel. ¿Por qué? Porque vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, verso 5. Apocalipsis capítulo 20, verso 5. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Reinará con él 1000 años. Amén. La primera resurrección, los muertos en Cristo, y los que estemos vivos seremos transformados. No seremos delanteros, seremos transformados. ¿Por qué? Porque ambos tienen que tener la voz de arcángel. Si mueren sin la voz de arcángel, ellos van a ser resucitados en la segunda resurrección, no en la primera resurrección, en la segunda resurrección. Porque sea que vivamos o sea que muramos del Señor, somos. Amén. Del Señor somos. Amén. ¿Ve? Entonces, la voz de arcángel es Cristo. Y Cristo tiene que estar, no es que va a estar, tiene que estar en nosotros. Amén. De los mensajeros trajeron, cada uno trajo. ¿Quién fue el primer mensajero que habló de la voz de arcángel? ¿No fue Pablo?
No lo explicó, pero fue el primer mensajero. Lo explica el hermano Branham, que era la voz de aclamación, que era la voz de arcángel y que era la trompeta de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Ellos tienen que morir con la voz. Y usted y yo, si nos toca partir, tenemos que morir con la voz de arcángel. Ahora, vuelvo y repito. Los muertos están, ¿verdad?, en lugares celestiales. Todos los que murieron en las edades están en un cuerpo teofánico. No están ahí, no son esos huesos que están ahí en la tumba, no. Esos huesos, ¿verdad?, ellos regresarán a la tierra y tomarán cuerpos glorificados. ¿Ves? Los muertos no van a tener cuerpo teofánico, los vivos no van a tener cuerpo teofánico, van a tener cuerpo glorificado. Amén. Como el Señor Jesucristo. Es la primicia. ¿Por qué no es la primicia? Porque fue el primero que tuvo cuerpo glorificado. Amén. Amén. Primera de Corintios 15. Él fue la primicia porque él fue el primero que tuvo cuerpo, no cuerpo teofánico, sino cuerpo glorificado. Amén. Amén. Y nosotros lo que queremos tendremos cuerpo glorificado, ¿sí o no? Amén. Amén. Por eso que la voz de arcángel, hoy la esposa, porque otro juego más dice, no hermano, somos la novia, amén. Si Dios no nos ha dado a revelar que somos la esposa, uno no puede hacer nada. ¿Sí o no? Tiene que ser Dios. Pero si Dios no nos da la revelación, que la voz de arcángel es una voz, que es un mensaje, que es el mismo mensaje, no es otro mensaje, es el mismo libro. No es otro libro, es el mismo libro que se comió William Mario Branham, ¿sí o no? Amén. Es el mismo cordero. No es otro cordero, el mismo cordero que llevó a ver allá. Abel no tenía Biblia, no tenía tablet, no tenía nada de lo que nosotros tenemos hoy. Y Abel llevó un cordero, Hebreos 11:4, por fe. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué fe? Revelación. Amén. 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 Por fe Abel llevó más excelente sacrificio que Caín. El tiempo vendrá y visitaré a Sara. ¿De qué se embarazó Sara? Sara se embaraza de la voz de arcángel. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué? Porque Sara figura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la resurrección. Jesucristo es la resurrección. Es el Cordero perfecto. Ayer eran sombras, eran figuras, pero hoy son realidades. 7 edades entre el 8º día. El 8º día es eternidad. La fotografía número 8, ¿sí o no? Amén. La fotografía número 8. Pero tiene que ser Dios, porque el 8º día es resurrección. Pentecostés 7 por 7, 49. El 8º es ¿qué? Resurrección. Pentecostés cae el Espíritu Santo, cae el ser eterno. Amén. Pero Dios fue teniendo etapas. Dios en Abel, Dios en Sem, Dios en Abraham, Dios en Noé, Dios en Jeremías, Dios en todos los profetas. Era Dios. Dios en los apóstoles. Cristo en los 7 mensajeros, ¿sí o no? Pero ahora es Cristo en un cuerpo mixto, que ahora es Cristo en su amada. Amén. Amén. Ahora es lidiando con Sara. Ya no es lidiando con Abraham. Abraham Dios se lo llevó 7 letras, ¿sí o no? Ya es Dios lidiando con Sara. Abraham era el profeta. ¿Quién era la profecía? Sara. Sara era la profecía. Sara era la iglesia. Y Sara el profeta. Rebeca era la profecía. Pero siempre se ve las escrituras. Vemos Apocalipsis 3:14 el mensajero. Vemos Apocalipsis 3:17:1 el mensajero. Apocalipsis 18:4 el mensajero. Apocalipsis 22:9 el mensajero. Mateo 11:17. Mateo 17:11, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Vemos Malaquías 4:5 al hermano Branham. Vemos Amos 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Vemos Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Siempre se ve el profeta, el profeta, el profeta, el profeta. Pero ¿dónde está la profecía? ¿Dónde estoy yo como yo no me puedo identificar con Malaquías 4:5, Mateo 17:11,
Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 10:7, Apocalipsis 7:1, Apocalipsis 18:4, Apocalipsis 22:9. Esas son escrituras para un profeta. Amos 3:7. Son escrituras para un profeta, ¿sí o no? Amén. Mateo 17, Mateo 10:41, el que recibe un profeta por cuanto es profeta, bendición del profeta recibirá. Todas esas escrituras van para el hermano Branham. Yo no me puedo identificar porque esas escrituras no eran para mí. Yo me tengo que ver en el espejo de la palabra en Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa. Amén. Amén. Él es así, era el hermano Branham. ¿Quién va a buscar a Rebeca? ¿A quién se le entrega? A Isaac. Son figuras, son sombras. Amén. Amén. La realidad es hoy. Cuando llega la realidad no se cree. Isaías 7:14, una virgen concebirá. ¿Quién era el profeta Isaías? ¿Quién era la profecía? María. ¿Sí o no? ¿Cuántos años pasaron? 800 años para que se cumpliera que una virgen concebiría. ¿Sí o no? ¿Cuántos nos llamaron al profeta Isaías falso profeta? Pasaron 100, 200, 300, 400, 500, 600 años, 700 años. 800 años se vino a cumplir la profecía. Una virgen concibió. Cuando el Señor vino a la escena, Él no leyó Isaías 7:14. Isaías 9:6, Él no dijo, un niño nos es nacido y sobre sus hombros, príncipe, Padre eterno, príncipe de paz. Dios no dijo nada de eso. Él agarró y leyó ¿qué? Isaías 61. Le dieron el rollo y le leyó, él le dijo. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Y eso es lo que escandaliza y ofende. Cuando la escritura se cumple, es lo que ofende y se escandaliza. Escandaliza a los religiosos, a los católicos, a las denominaciones, y mucho de este mensaje se ofende y se escandaliza cuando se dice el Espíritu de Jehová está sobre mí. Esas son escrituras para el tiempo presente. Amén. Porque si él es Isaías 7:14, eso no era, ya eso había pasado. Isaías 9:6 ya había pasado. Isaías 43, vos que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová, ya había pasado. Él leyó la escritura para el tiempo presente. El Espíritu de Jehová está sobre mí, ¿sí o no? Amén. Pero ¿qué pasa? Dice el hermano Branham. Página 135 de Orden, Conducta y Doctrina. Dios a través del hermano Branham, si Dios tardara 50, 100 años más, la generación que vendría tendría más luz. Pero él dice, váyase a los predicadores. En esa página él dice, váyase a los predicadores. ¿Qué dicen los predicadores? Vamos a ver qué dijo Modoy. Vamos a ver qué dijo Wesley. El hermano Branham dice, a mí no me importa lo que ellos dijeron. A mí me importa lo que Dios está haciendo para el tiempo presente. Amén. Por eso el hermano Branham decía, el hombre cree lo que Dios hizo. El hombre cree lo que Dios va a hacer, pero no cree lo que Dios está haciendo. Amén. 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 Cuando Dios trae algo, se ofende, se escandaliza. No, eso no es así, hermano. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? No, hermano. Por eso hemos titulado La voz de Arcángel en sombras y realidades. Cuando llega la realidad no se cree. Cuando el Mesías venga, cuando el Mesías venga, cuando el Mesías venga, y el Mesías llegó. Y cuando el Mesías llegó todavía siguen diciendo cuando el Mesías venga. Mateo 12:24. El sordo y el mudo y el sordo habló y oyó. Y dijeron ahí, no será este el hijo de David, no será este el Mesías, que dijeron los líderes. No, va. Él está inventando. Este es Belcebú. Este está fuera de los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Imagínense, los líderes. ¿Por qué? Porque si el líder no tiene revelación, los demás no tienen revelación. Por eso en Mateo 15:13, él dice, si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Si el líder está ciego, todos los que siguen a ese líder están ciegos. ¿Sí o no? Amén. Porque aquí el líder es el Espíritu Santo. Amén. El hermano va a decir, yo soy gavinista, yo soy bautista, yo soy esto, hasta donde ellos siguen la palabra. Cuando ellos no continúan con la palabra, hasta ahí yo me aparto de ellos y sigo la palabra. ¿Sí o no?
hasta el día de hoy hay bautistas. ¿Por qué hasta el día de hoy hay bautistas? Porque se quedaron con Juan el Bautista. No pudieron ver a Jesucristo. Y aún el mismo Juan le dijo seguirle a él. No le hicieron caso. No, vamos a quedar con Juan. Y eso está pasando en el mensaje. Están quedando mirándose aquí al hermano Branham. Al museo de este tiempo, porque San Juan 5:47, 46. Y ellos dijeron, nosotros creemos a Moisés. Y él le dijo, si creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque Moisés escribió de mí. ¿Sí o no? Que dijo el hermano Branham, miren a Jesucristo. Amén. Miren a Jesucristo. La voz de arcángel en sombra y realidad, no en su plenitud. Ojo, porque el diablo quiere poner palabras en la boca de uno, no. Ah, usted está diciendo que ya los muertos resucitaron. Yo no estoy diciendo eso. Ya te está diciendo que el hundimiento de California ya se dio. Ya te está diciendo que vino la apertura. Ya te está diciendo que los muertos en Cristo resucitaron. Ya te está diciendo que nuestros cuerpos han sido transformados. Yo no estoy diciendo eso. El diablo busca poner palabras en la boca de uno. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la voz de arcángel es un mensaje. Eso es lo que yo estoy diciendo. Es el mismo mensaje y es el mismo Cristo. No es otro Cristo, es el mismo Cristo. Pero es Cristo ya como voz, no como voz de aclamación, como voz de arcángel. ¿Ve? El libro que se come Ezequiel 3 es el mismo libro que se come la novia. ¿Sabe usted eso? Ezequiel capítulo 3. Me dijo Ezequiel capítulo 3 verso 1. Me dijo, hijo de hombre, que los profetas. ¿Sí o no? Lucas 17:30. La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta, hijo de hombre. Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. Dios también ha traído el cuarto Elías. Primer libro de Reyes 17, Elías Tibit. Cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. La segunda vez que vino. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. ¿Sí o no? La cuarta vez que vino Malaquías 4:5. Aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Sí o no? ¿Quién fue ese? William Mario Branham. ¿Sí o no? Cuarto Elías. El quinto Elías, Apocalipsis 11:6, Moisés y Elías. No para nosotros gentiles, sino para el pueblo de Israel. Amén. Ezequiel capítulo 3 verso 1. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que haya. Me dijo, hijo de hombre, cómelo, que haya, come este rollo, que es un rollo, un libro. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tu extraña de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mi palabra. Amén. Este se lo comió el profeta Ezequiel, pero ¿a quién se lo dio después? Al pueblo. ¿Sí o no? Este el mismo libro se lo come Juan, que figura la novia. ¿Sí o no? Juan se come el libro. ¿Qué se está comiendo? ¿Qué se comió el hermano Branham? ¿Y quién es el libro? Nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 13:8. Y adoraron a la bestia, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación, ¿de qué? Del mundo. Amén. Ahora, este libro, ¿cómo se llama este libro? Ya no se llama voz de aclamación, se llama voz de arcángel. Amén. Hermano, ahora dice, Dios cambia siempre de máscara, ¿sí o no? Dios cambia siempre su rostro. ¿Ve? Dios siempre cambió el rostro. Dios en Pablo cambió el rostro en Irineo. Cambió el rostro en Martín, cambió el rostro en Colombo, cambió el rostro en Lutero, cambió el rostro en Güell,
cambió el rostro en el hermano Braja, ¿sí o no? Amén. Hoy lo buscan en el hermano Braja, ¿dónde está? En su amada. Amén. Amén, el espíritu y la esposa, ¿sí o no? Amén. Pero no lo ven, tiene que ser Dios, ¿sí o no? Amén. Entonces, Apocalipsis 10:1 al 7 era Cristo en un profeta revelando todos los misterios, ¿sí o no? Amén. Figura perfecta de quién? De Eliasib. Génesis 24, ve, Eliasib le lleva regalo a Rebeca, busca a la novia. ¿Ve? Regresa con Rebeca y se la entrega a quién? A Isaac, ¿sí o no? Apocalipsis 10:8 al 11, ¿quién es? Es Cristo en su amada, en su esposa, ¿sí o no? Ya no es Eliasib, ya es Cristo en su esposa, en su amada. Amén. Amén. Por eso el hermano Braja dice, todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo fue lo derramó en su novia. Amén. Porque el hermano le llamaba, el hermano Braja le llamaba novia, porque él era el mensajero, él tenía que llamar a novia. ¿Sí o no? Amén. Entonces, la voz de arcángel en sombra y realidad. La voz de arcángel en sombra y realidad. Dios, después que levantaba un mensajero, no lo trae más nunca a escena. Dios pasa a un cuerpo místico. Lo hizo con Pablo, pasó a un cuerpo místico. Vino a Irineo, pasó a un cuerpo místico. Vino a Martín, pasó a un cuerpo místico. Vino a Colombo, pasó a un cuerpo místico. Vino a Lutero, pasó a un cuerpo místico. Vino Wesley, pasó a un cuerpo místico. Viene el hermano Braja, pasa a un cuerpo místico. Cuerpo misterio. Amén. Figuras perfectas, 7 eunucos allá. En el libro de Esther, 7 eunucos, 7 mensajeros, 7 iglesias, ¿sí o no? Rechaza la iglesia pentecostal. Génesis 3:17, está pobre, ciega y desnuda. Y lo peor es que no lo sabe, es rechazada por Dios, ¿sí o no? Amén. ¿Ve? Él escoge a quién en lugar de la reina Bati. ¿Quién entra? Esther. Esther es figura perfecta de quién? De la novia, amén, de su amada. Esther se presentó ante el rey Asuero natural. La novia es natural, amén. Ella se presenta natural y eso le gustó al rey Asuero, amén. Amén. Figura perfecta, 7 mensajeros, 7 eunucos tuvo Asuero, ¿sí o no? Después de las 7 edades aparece Esther. Después de las 7 edades que aparece Esther, porque el hermano Braja dice, la reina Bati figura de la iglesia pentecostal. Dios hizo un banquete, Dios la mandó a buscar y ella rechazó. ¿Sí o no? Isaías 4, verso 1. Isaías 4, verso 1. Echarán mano de un hombre, 7 mujeres. ¿Quién era el hombre? Cristo. Cristo es el hombre. 7 mujeres, 7 edades, ¿sí o no? Cristo es el hombre. Cristo en Pablo, Cristo en Irineo, Cristo en Martín, Cristo en Colombo, Cristo en Lutero, Cristo en Wesley, Cristo en el hermano Braja, ¿sí o no? ¿Ve? Echarán mano de un hombre, 7 mujeres. ¿Ve? En aquel tiempo diciendo, nosotros comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permíteme llevar tu nombre, quita nuestro aprobio. Amén. Iglesia es mujer. Hermano Braja dice, iglesia es mujer. Ustedes quieren ver las condiciones que está la iglesia, fíjense en las condiciones que están las mujeres. Amén. Cristo es el hombre. Ahora el hermano Braja dice, lo natural tipifica lo espiritual. Ya quedan pocos hombres. Y en la realidad echarán 7 mujeres, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay hombre. ¿Ve? Y la mujer, ya se está viendo que la mujer mantiene al hombre. Hay mujeres que mantienen al hombre. No todas, ¿no? Pero hay mujeres que trabajan y mantienen al hombre. Y ese hombre a veces no tiene, esa mujer tiene 3 y 4 y 5. Y las mujeres están tranquilas y dicen, no, vamos a ir a otro hombre. ¿Ven? Por eso el hermano Braja dijo una vez, ¿verdad? Dice el hermano Braja, preferiblemente que existiera la poligamia. Nada monogamia, dice él, porque la poligamia es que el hombre podía tener muchas mujeres y la monogamia es un hombre y una mujer. Eso lo dice el hermano Braja, que es lo que lo dice en casamiento y divorcio. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no hay hombres, se acabaron los hombres.
Y así como las iglesias representan mujer, Cristo representa al hombre. Son figuras y sombras, hoy son realidades, ¿sí o no? Por eso que en la Biblia no aparece un octavo día. Para muchos no lo pueden ver, aun cuando uno lee Génesis 17:12, Levítico 36, Levítico 23:36, no lo ven, no ven la resurrección del Señor, no ven el octavo día. ¿Ven? Porque después de 7 días que aparece Estel. Estel significa estrella, ¿sabe usted eso? Amén. Por eso que el hermano Braja habla de la edad de la novia. Ya va, es que no hay más edad. No hay más edades, 7 edades, amén. 7 sellos, amén. 7 trompetas, amén. 7 truenos, amén. 7 copas, amén. 7 ojos, amén. 7 mensajeros, amén. 7 iglesias, amén. 7 reyes, amén. 7 montes, amén. No hay más edades, no hay más edades. Pero después de la reina Basti, que era la séptima, pues hermano dice, es la edad de la Odisea. La reina Basti representa la edad de la Odisea, que es la organización pentecostal. Es que aparece Esther. Amén. Después de las 7 edades que aparece su amada, que aparece la novia. Amén. Amén. Aparece Memuca. Amén. Amén. Que es el séptimo mensajero. ¿Sí o no? Amén. Amén. Pero eso tiene que ser Dios revelándose. Por eso hemos titulado el mensaje La voz de arcángel en sombras y realidades. Número 8 es eternidad, ¿sabe usted eso? Amén. Amén. Número 8 es eternidad. Es un nuevo pacto. Es un nuevo comienzo. Amén. Eso significa el número 8. El número 8 es el día de mañana. No aparece la palabra en el almanaque, en el calendario almanaque, ¿verdad? No aparece la palabra mañana. Pero es la que más se utiliza. ¿Sí o no? Amén. Hoy es viernes, ¿qué hicimos? Mañana sábado hago esto. Mañana sábado hicimos, mañana domingo hago esto. El domingo hicimos mañana lunes, mañana martes, mañana miércoles. Usamos la palabra mañana. ¿Ve? Y casi no aparece el número 8 en la Biblia, pero es el más utilizado porque es el ser eterno. Es el mañana. Y la misma naturaleza nos habla del día de mañana. Todos los días nos habla del día de mañana. ¿Sabe usted eso? Cada vez que el ser humano, yo siempre lo digo, lo sostengo, todos los días el ser humano muere. El sueño es figura de la muerte. Cada vez que usted abre esos ojos en la mañana, eso representa resurrección. Amén. Eso representa un nuevo amanecer, un nuevo día, ¿sí o no? Hay un hermano que canta, un nuevo amanecer vendrá para los hijos de Dios. Nuevo día. Amén. Ese nuevo día es la eternidad. Ese nuevo día es la voz de arcángel. Amén. No en su plenitud, la voz de arcángel desarrollándose. Amén. Como un mensaje, profetizaré a reyes, a naciones, a pueblos. ¿Quién es ese? Cristo en su amada. Amén. Cristo en el ministerio quinto. Efesios 4:11, el mismo Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas y a otros maestros. ¿Sí o no? Es el mismo Dios. Por eso en 1 Tesalonicenses 4:15 dice, 1 Tesalonicenses 4:15 dice, nosotros que quedemos no seremos ¿qué? Delanteros. ¿Ve? A los que durmieron. ¿Por qué? Porque ambos tienen la voz de arcángel, ¿sí o no? Amén. Primera de Tesalonicenses 4:15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos. En otra versión dice, no seremos delanteros, ¿ves? No procederemos a los que durmieron, no seremos delanteros, porque ambos tienen la voz de arcángel. Los muertos en Cristo mueren en la voz de arcángel. Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó de los Cristos mora en vosotros, también vivificará vuestro cuerpo. Amén. Eliseo tenía poder de vivificación, Eliseo tenía la voz de arcángel, ¿sí o no? No en su tiempo, porque este es el tiempo de la voz de arcángel, porque es Cristo, es su amada, pero Cristo como la voz de arcángel. Amén. Dios levantó ya la voz de aclamación, que era un profeta, ¿sí o no?
ahora es Cristo. Cristo en su amada. ¿Cómo? Como la voz de Arcángel. Por eso el mensaje lo hemos titulado La voz de Arcángel en sombra y realidad. Oye la realidad. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde a todos.